nos acompaña por ello don Alfonso del Moral, que es el delegado de la agencia tributaria. Yo no voy a hacer mención a su currículum, una breve pincelada, porque creo que lo importante es lo que él nos vaya a contar, y si tenemos tiempo, pues lo que podamos debatir o comentar entre todos, ¿no? Pero bueno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Murcia, con premio extraordinario. Aquí viene su carácter ya de función pública, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado en excedencia. Fue inspector jefe adjunto desde el 93 al 2006, inspector regional de la Agencia de Murcia desde el 2012 a 2016 y bueno, y hace profesor del máster de asesoría fiscal. Tiene distintas publicaciones sobre derecho de extranjería, requisitos formales y el derecho a la deducción del IVA, notificaciones tributarias, pero en cualquiera de los casos hoy no viene a hablarnos de ello, sino viene a hablarnos del compliance tributario, ¿no? El compliance, que saben que ha venido para quedarse, que estamos hablando de lo que es la gobernanza empresarial, de toda esa serie de prácticas que a lo mejor se han hecho siempre, y algunos compañeros de los que acumulamos mucha juventud, pues seguramente lo hemos vivido de otra forma, pero que ahora se ha impuesto de una forma protocolizada, ¿no? La gobernanza empresarial, todo lo que es la responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, y el compliance es una parte de responsabilidad de gobierno, que en este caso nos van a hablar del tributario, pero bueno, sabéis que abarca prácticamente todo. La última novedad es que ya se han creado normas UNE para el compliance, como se crea casi para todo, no sé si para todo, pero casi para todo, y de ello también nos hablará don Alfonso. Yo agradecerle, porque venir siempre a un foro de economistas, pues no sé, hay actores que no les gusta mucho. Temerario. Temerario, no, bueno, no, tampoco. La verdad es que somos gente buena y gente tranquila, ¿no? Pero en cualquiera de los casos siempre es interesante. No quería tampoco olvidarme de que también tenemos representación de las entidades financieras que nos acompañan, tanto Bankia como Sabadell, bueno. No es que no quiero olvidarme a nadie, pero bueno, creo que lo mejor que podemos hacer, en vez de enrollarme yo, es que nos cuente el compliance don Alfonso. Muchísimas gracias por venir y bienvenido. Y muchas gracias al Colegio de Economistas por esta invitación. La verdad es que las relaciones que mantenemos habitualmente, tanto la agencia tributaria como el Colegio de Economistas, son bastante buenas. Yo he procurado que sigan siendo así y de hecho, pues sabéis que tenéis siempre las puertas abiertas para cualquier demanda, cualquier queja. Y soy bien recibido siempre allí, aunque sea para decirme que no estamos haciendo bien las cosas, ¿vale? Bueno, fuera de eso, ayer pensaba que si no me había sido un poco atrevido el meterme en dar una charla sobre el compliance tributario, que yo de esto sé lo justo, y me da la sensación de que muchos de los asistentes a esta charla pues saben bastante más que yo, están más en ese mundo. Y además hay ahora multitud de cursos online sobre el compliance tributario. Ha habido hace poco unas jornadas organizadas por despachos tributaristas de entidad, donde las cosas pues se analizan con el rigor y con la profundidad que a lo mejor aquí pues no llegamos por estar en provincia. Pero bueno, como me lo dijo y es un tema actual y algo había leído yo, dije, bueno, vamos a ver si me sitúo en esto y puedo aportar algo a los que estáis aquí, ¿no? Esto va con esto. Vale, sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues realmente hay que situar la cuestión del compliance en general, hay que situarla en un marco prácticamente jurídico, en el ámbito del derecho penal, aunque al final nos vayamos desviando hacia el ámbito administrativo. Hay que empezar con esta referencia. Hasta el año 2010, hasta el 22 del 12 del 2010, la única responsabilidad que tenían las personas jurídicas en los delitos que cometían sus administradores de hecho o de derecho se contenía en el artículo 31.2 del Código Penal, y lo único que había era una responsabilidad de carácter solidario respecto del pago de la multa a que se imponía a la persona física, y en cualquier caso una responsabilidad subsidiaria respecto a la responsabilidad civil. En el ámbito del derecho tributario, ¿qué era lo que pasaba? Pues que la multa pecuniaria que se le imponía al administrador condenado, él tenía que hacer frente, la sociedad también, la persona jurídica que estaba detrás de él, y en cuanto a la responsabilidad civil, lo que abarcaba y lo que abarca hoy día la responsabilidad civil es la cuota defraudada y los intereses de demora. Esa era la única responsabilidad que tenían
las personas jurídicas en aquel momento. A partir de 23 del 12 del año 2010 se produce una modificación en el Código Penal, se introduce el artículo 31 bis y lo que establece es que en los supuestos que se prevean en el propio Código Penal, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. Pero no olvidemos una cosa, estamos hablando de que la responsabilidad va a ser de una persona física siempre, que va a ser el administrador de hecho o de derecho. Lo que añade el artículo 31 bis del Código Penal es que además de esa persona física, que es la que materialmente comete la conducta reprochable penalmente, también tenemos una persona jurídica que puede ser responsable penal a su vez. Pero hay esa doble, podemos decir, incriminación, habría que llamarlo así. Bueno, pues ¿de qué pueden ser responsables las personas jurídicas a partir de esa fecha? De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto, ¿por quién? Por sus representantes legales o por sus directivos. Ahí aparece desarrollado, pero en resumen son aquellas personas que ejercen la dirección de la empresa. También pueden ser responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de las actividades sociales por cuenta y en beneficio directo o indirecto de esas sociedades por quienes están sometidos a la autoridad de los representantes o directivos y no hubieran actuado de acuerdo con las instrucciones o los deberes que con los que tenían que haber actuado. Podríamos decir en términos generales que serían también los empleados, ¿vale? Este es el cambio que se produce en el año 2010, a final del año 2010, y si nos vamos ya, si damos el salto, esto es en general para cualquier tipo de persona jurídica cuyos administradores pudieran cometer un delito, en cualquier ámbito y siempre que lo señale el Código Penal, ¿vale? En el ámbito en materia tributaria, el propio Código Penal establece esa posibilidad. En el artículo 310 bis se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tanto en los delitos de defraudación tributaria del 305 y del 305 bis, que sería el tipo podríamos normal, y un tipo agravado en función de las circunstancias de cómo se produce la conducta defraudatoria, y también lo introduce esa posibilidad en el delito contable en el artículo 310. Y estas son las penas que se le pueden imponer a las sociedades, a las personas jurídicas, consecuencia de la comisión de un delito contra la hacienda pública o un delito contable, un delito de defraudación o delito contable por la persona física que dirige esa sociedad, que es responsable de esa sociedad, sea un administrador, un gerente, administrador de hecho o administrador de derecho. Sería multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida si el delito cometido por la persona física, insisto, aquí hay una persona física que ha cometido el delito, tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años. Y multa del doble al cuádruple cuando la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. ¿Vale? Además de estas sanciones de carácter pecuniario, de estas penas de carácter pecuniario, cabe la posibilidad de sancionar además, de condenar también con unas penas accesorias de carácter no pecuniario y que pueden ser en algunos casos mucho más dolorosas para la entidad que la propia multa. La multa es una cuestión económica, la empresa podrá hacer frente o no hacer frente, pero la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, la pérdida de la posibilidad del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales y, sobre todo, la prohibición de contratar con las administraciones públicas puede ser un castigo mucho más fuerte que el imponer una sanción de carácter económico. Bueno, pues dicho esto, en lo que nos encontramos es una persona jurídica que ha cometido un delito, se ha cometido un fraude tributario que supera los 120.000 euros, por lo tanto es susceptible de ser enjuiciado en vía penal, se condena a una persona física que es el responsable, que es el administrador de esa sociedad, y lo que se hace, y de hecho lo estamos haciendo desde que se modificó el Código Penal, cuando nosotros remitimos un delito contra la hacienda pública, indicamos quién es la persona penalmente responsable, tenemos que determinar en el informe pues si es el administrador, si es el administrador de hecho, si es el administrador de derecho, quiénes son los colaboradores, quiénes son los encubridores, en fin, todos los que intervengan, y desde ese año, desde ese momento, las conductas que se produjeron a partir de esa fecha, también indicamos la posibilidad de que la persona jurídica sea penalmente responsable. O sea, tendríamos una doble responsabilidad penal en estos casos. Esto va aquí. Bueno, entonces lo que hay que preguntarse es lo que pongo aquí al final, si es posible que la persona jurídica, no la física, que esa ya va condenada,
si es posible que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal. Bueno, y aquí entramos ya en el compliance, ¿no? Porque esto, en definitiva, no es ni más ni menos que el reflejo de lo que dice el artículo 31 bis del Código Penal, que prevé que la responsabilidad penal de las personas jurídicas quede exenta, o sea, no tengan responsabilidad penal, cuando cumplan una serie de condiciones. En definitiva, cuando establezcan un plan de un compliance en su organización. La implantación, ¿cuáles son los 3 requisitos? La implantación de un plan de prevención de riesgos penales, que en nuestro caso, lógicamente, sería prevenir aquellas conductas que pueden ser constitutivas de un delito contra la hacienda pública, prevenir ese tipo de conductas. En segundo lugar, se les exigiría que exista un órgano de control para que se cumpla ese plan de prevención. Sí, acércate, por favor, un momento. Acercarte un poquito. Sí, para que se cumpla ese plan de prevención. Y, en tercer lugar, que los autores individuales que hubiesen cometido el delito hubieran eludido fraudulentamente esos modelos de organización y de prevención. Sobre el primero de los puntos, el plan de prevención, yo no voy a entrar en mucho de lo que es el plan de prevención porque no es mi materia. Esto es otra cosa ajena a mí. El compliance, yo me voy a referir a las consecuencias, a los efectos que puede tener en el ámbito tributario, pero no voy a entrar en lo que sería un buen o un mal plan de prevención, evidentemente, porque no es, como digo, no es mi materia. Bueno, pues habría que adoptar y ejecutar con eficacia modelos de organización y control y medidas de vigilancia, ¿no? En un ámbito, además, para prevenir, como digo, los delitos contra la hacienda pública, los incumplimientos tributarios. Y además en un ámbito en el que lo saben mejor que yo, que los mecanismos, las maniobras que se utilizan tanto por personas físicas como por personas jurídicas con la finalidad de evitar o minorar la carga tributaria, pues son innumerables. Es un continuo inventar a ver cómo se consigue minorar esa carga tributaria. Yo he recogido en 3 grandes bloques lo que entiendo que son mecanismos para minorar esa carga fiscal. El primero, esa es una terminología mía, no sé si será buena o mala, pero bueno, yo la califico un fraude que sería el fraude grosero, el fraude un poco burdo, ¿no? El fraude que simplemente es, pues, oculto ventas, utilizo facturas falsas, me invento gastos, en fin, todo lo que se os ocurra, que no requiere mucha imaginación, sino un poco de valentía y ya está. No requiere tampoco ni grandes conocimientos contables, ni nada especial, y que es un fraude, pues, muy generalizado y que, bueno, ahí está, No estoy hablando de errores ni de cosas de esas, no estoy hablando de lo que estoy hablando, de tener un sistema informático que me permite discriminar los ingresos en función de si me los pagan en efectivo o no me los pagan en efectivo. Ahí hay un poco de sofisticación, porque ya requiere comprar un material que por cierto, si se consigue algún día aprobar una modificación de la Ley General Tributaria que estaba prevista y está paralizada, se van a prohibir esos programas que se llaman de doble uso. No es que se vayan a prohibir, es que los programas que se utilicen por las empresas van a estar de alguna manera homologados por la agencia tributaria para evitar este juego de que las empresas estén vendiendo programas donde ya te permiten diferenciar el A y el B en función de una serie de circunstancias, o reconstruir las facturas en función de cómo te interese hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso ha sido una salida de tono. Bueno, pues ese fraude grosero yo creo que todos lo conocemos. Luego hay un estadio diferente que sería el que se califica así en términos generales como planificación fiscal agresiva. Aquí estamos en entramado de sociedades, muchas veces dentro de ese entramado hay sociedades situadas fuera del territorio español, incluso algunas se sitúan en paraísos fiscales o en jurisdicciones de baja tributación, lo cual va haciendo cada vez más complicado para la agencia tributaria el control de las rentas en esos casos. Y por último tenemos lo que se llaman economías de opción y que, como todos sabemos, pues son mecanismos perfectamente lícitos que están previstos en la ley y que lo que hacen es minorar la carga tributaria, dar al contribuyente la opción de tributar por una vía o por otra y que eso le genere un ahorro fiscal y por lo tanto una renta fiscal que no va a estar sometida a tributación y es que perfectamente legítima. El paradigma de esto, fuera de sociedades donde esto no es tanto, sería el régimen de módulos en IRPF para las personas físicas frente al régimen de... ¿Se ha apagado? Yo no he tocado nada. ¿Esto se oye? Ahora sí, bastante mejor. Bueno, pues como digo, son mecanismos de economía de adopción. Estaba poniendo el ejemplo de la renta de las personas físicas, de lo que es el régimen
acogerse al régimen de estimación objetiva o al régimen de estimación directa, o en el IVA el régimen general o el régimen simplificado, ¿no? Bueno, pues esos son los 3 bloques y por lo tanto, evidentemente, ese plan de prevención lo que tendría que intentar sería atender a los 2 primeros, no a las economías de opción, evidentemente. En segundo lugar, tenemos la necesidad de un órgano de control. Tampoco aquí voy a entrar mucho. El oficial de cumplimiento tiene que supervisar el funcionamiento de ese modelo de prevención, tiene que ser un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos, que tenga de iniciativa, poderes autónomos de control y que tenga encomendada esa función de vigilar y supervisar el modelo. No voy a decir más, pero sí he querido introducir aquí una referencia a qué pasa con los asesores fiscales en todo este tema, ¿no? Porque lo que sí he leído en algunos sitios es si el asesor fiscal es el adecuado para ser un oficial de cumplimiento dentro de la sociedad o dentro de la persona jurídica, o no parece que sea la persona más indicada, ¿no? Por lo que yo he leído por ahí, parece que las funciones del asesor fiscal, o al contrario, las funciones del oficial de cumplimiento podrían ir un poco más allá de las funciones del asesor fiscal, ¿no? Los dos, como pongo aquí, tienen que velar por el cumplimiento de la normativa tributaria, pero hay una diferenciación que encontré en un autor y que me gustó, y yo creo que sí es bastante, bastante acertada, que la asesoría se dedicará en términos generales a indicar qué se puede hacer legalmente, y el oficial de cumplimiento aportará el qué se debe hacer en la empresa, que pueden ser cosas diferentes, ¿eh? Hay un tema que es el del valor reputacional, que es un tema muy importante al que me voy a referir posteriormente, y que a lo mejor el asesor puede no entrar en ese tema. Es decir, usted puede hacer esto, este comportamiento tributario, puede tener algún riesgo de interpretación o algún riesgo de comprobación, pero a lo mejor el oficial de cumplimiento dice, hombre, mejor no te metas en ese berenjenal porque puedes tener un efecto hacia afuera que se conozca y haya dudas sobre tu bondad a la hora de presentar las declaraciones. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Y queda otra cosa que referirnos también muy importante para centrar el tema del alcance del compliance, caso tributario, que es el de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones. Porque claro, todo esto está pensado, evidentemente, pues yo creo que para grandes empresas, organizaciones que tienen una complejidad, que tienen un volumen de negocio importante, y sobre todo que hay una clara delimitación entre el accionariado y los directivos de la empresa. No tienen, podemos decir, nada que ver. Están fichados por el accionariado y ahí están para llevar adelante la empresa. Por lo tanto, lo que se pretende evitar es que una conducta irregular de los directivos de esa empresa genere una responsabilidad social corporativa, porque la sociedad como tal, los propietarios como tales, no han querido cometer esa infracción o ese delito, ¿eh? Son otros los que lo han hecho, entre comillas, a espaldas de los dueños de la entidad. Pero claro, aquí hay empresas de ese tipo, evidentemente en la región de Murcia, pero la mayor parte de las sociedades, de las personas jurídicas que nosotros conocemos o que pueden asesorar los que estáis aquí, pues son personas que no tienen esa diferenciación tan evidente entre el accionariado y las personas que lo representan, hasta el punto que muchas de ellas son simplemente un administrador único, socio prácticamente único, y a lo mejor tiene al cónyuge o tiene a algún hijo metido con un porcentaje pequeño. Entonces ahí ya veremos, pero hablar de compliance tributario ahí, pues ya la cuestión es un poco más compleja, ¿no? Bueno, pues el Código Penal se refiere precisamente a este tipo de personas jurídicas de pequeñas dimensiones, que las identifica con aquellas que están autorizadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que dice el Código Penal? Por darle una salida, creo yo, porque realmente no creo que tenga mucho sentido esa misma estructura que hace para las grandes sociedades que para esto. Bueno, porque las funciones de supervisión pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración y no por un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa o control. O sea que el propio administrador se lo guisa y se lo come. Con lo cual, ya para mí el modelo empieza a fallar completamente. Pero ahora veremos además que es que tampoco tiene mucho sentido, porque si atendemos a los criterios de la Fiscalía General del Estado, que ya los tiene recogidos en 2 circulares, una del año 2011 y otra del año 2016, y esto ya está también trasladado en sentencias reales, la Fiscalía General del Estado dice en la circular que estos modelos de organización, en el caso de empresas de pequeñas dimensiones,
deben acomodarse a la propia estructura de organizativa de esa sociedad, que es mucho menos compleja que las sociedades que tienen un alto volumen de facturación y que tienen muchos trabajadores, ¿no? Que además eso es coherente con que a estas pequeñas empresas ni siquiera en los ámbitos mercantiles, en el ámbito contable, ni siquiera en el fiscal, tienen las mismas exigencias que las grandes empresas, ¿no? Entonces nos encontramos, como dice la Fiscalía, con muchas personas jurídicas de pequeñas dimensiones en los que existe, y esta es la clave, una identidad absoluta y sustancial entre el gestor y la persona jurídica. ¿Qué pasa? Que si yo aquí condeno a la persona física, al administrador de hecho de derecho, por el delito contra la hacienda pública, y además, por la inexistencia de un modelo de compliance, condeno a la persona jurídica, se está produciendo un incumplimiento de lo que es el respeto del principio non bis in idem. Se está sancionando penalmente la misma conducta, porque es la identidad total entre esa persona jurídica y la persona que la dirige. Aquí no hay diferencia de que, no, es que yo no me he enterado, es que eres tú el que llevas el control, el que llevas todo. Por lo tanto, ¿qué pasa en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones? Que este problema no existe. Esa doble incriminación, tanto a la persona física como a la persona jurídica, pues va a ser inexistente. De hecho, desde hace ya un tiempo que están empezando a llegarme las sentencias dictadas por los tribunales de Murcia en los delitos contra la hacienda pública por hechos ya posteriores a diciembre del año 2010, pues nos estamos encontrando que quedan siempre excluidos de responsabilidad penal todas las personas jurídicas. Hasta ahora no he visto un solo delito en Murcia en el que se haya condenado a la persona física y a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque todas son de pequeñas dimensiones. Y lo que dicen en toda esa sentencia es que existe una identidad subjetiva o de intereses y por lo tanto no procede la condena a la persona jurídica. Entonces, yo creo que el problema ya queda bastante más delimitado y esa dualidad pues no va a existir. No va a existir y no va a hacer falta ni siquiera tener a estos efectos, tener ese plan dentro de la empresa, tener ese órgano de control que realmente no va a existir porque es el propio administrador. Bueno, pues ahí queda la cuestión y eso pues facilita bastante el centrar, como digo, para quién está previsto el compliance tributario. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el compliance tributario, el compliance fiscal? Bueno, evidentemente sirve para poder, en su caso, limitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, sin perjuicio de que sea, evidentemente, el tribunal el que al final decida si el plan que tenían, la organización, el compliance que tienen establecido, pues da para eximirle de esa responsabilidad. Pero bueno, yo he recogido aquí otra serie de posibles beneficios que se me han ido ocurriendo, que he ido encontrando en algunas publicaciones, pues el ahorro económico desde el momento en el que si no te condenan, pues no tienes que pagar, ¿no?, esa cantidad. Luego las penas accesorias a las que me refería, que pueden tener un efecto muy duro para la empresa, como el no poder. Para mí quizá el más importante sería el no poder contratar con las administraciones públicas, sobre todo si yo me dedico a hacer obra pública. Luego, aunque esté dicho, bueno, el tema de los certificados tributarios, que nadie se acuerda de ellos hasta que los solicita y no se lo damos. Cuando las empresas tienen deudas y no las tienen ni aplazadas ni suspendidas, están en procedimiento ejecutivo, quieren acceder a algo, aunque sea un contrato, que nos piden el certificado y el certificado no sale, de ninguna manera, ¿no? Y eso sí puede ser también un efecto muy pernicioso para la persona jurídica. Luego, el compliance fiscal lo que va a hacer es que no haya, quizás aquí está puesto un poco a la inversa, ¿no? Lo que va a permitir es que haya una cierta transparencia de la empresa frente a entidades financieras, frente a clientes, frente a proveedores, frente a posibles compradores de la empresa. Pues claro, si existe ese programa, ese plan de cumplimiento y se lleva adecuadamente, el que va a comprar la empresa pues tiene unas referencias sobre la empresa que no son las mismas que si se lleva un poco de manera caótica. Por lo tanto, puede ser interesante no a efectos fiscales, sino a efectos puramente mercantiles. Luego, el que se puede mantener la confianza del mercado y de los propietarios de la empresa. Otra cosa muy importante, que ahí sí podría tener un sentido en las empresas de pequeñas dimensiones, y es que las prácticas irregulares las pueden hacer los empleados y pueden hacerle un daño a la empresa, pero no un daño fiscal, que también, sino que pueden estar robando a la empresa. Entonces, si la empresa tiene unos mecanismos de control y de supervisión más o menos importantes, pues se puede evitar que los empleados o personas de un cierto nivel
con capacidad de decisión, que no son precisamente a lo mejor ni el administrador ni los gerentes, pues puedan cometer conductas irregulares en perjuicio de la propia sociedad. Y por último, aquí lo pongo en mayúscula, y ya lo dije antes, el valor reputacional de la empresa, el preservar una buena imagen de marca, la credibilidad, el buen nombre, el tener un prestigio social, ¿no? Hoy día pues no se puede plantear una política de la empresa donde resulte en la discriminación de género o donde el tema ecológico se trate de una manera un poco frívola. Bueno, pues eso son cuestiones que van más en la reputación de la empresa que lo que es en el hecho de plantearse si yo voy a quedar eximido o no de la responsabilidad penal en su caso. Bueno, hasta ahora, como veis, me he quedado en el ámbito penal y en todos aquellos efectos que son más o menos buenos, más bien desde el punto de vista mercantil o económico que desde el punto de vista administrativo. Y aquí ya sí entro en el tema de las sanciones administrativas, que yo creo que era quizá una de las cuestiones más esperadas, ¿no? Bueno, aquí he recogido una serie de frases que están en periódicos o que están en internet y que la mayoría de los que estáis aquí, pues yo creo que vais a compartir. Yo no tanto, pero sí es lo que se oye que viene de aquel lado. Las leo literalmente. El cumplimiento de las obligaciones fiscales supone un auténtico quebradero de cabeza para las empresas y las organizaciones. Hay constantes modificaciones normativas y son distintas las interpretaciones que los órganos administrativos y judiciales dan a la legislación tributaria. Lo que para una empresa es una diferencia de criterio o un error involuntario, para la agencia se convierte en un síntoma de fraude, en una voluntad defraudatoria. Esto lo comparten todos, ¿a que sí? Vale. Pues yo, en alguna medida, un poquito. ¿No? Por suerte, algunas veces, como llevamos una larga racha en los que los gobiernos no tienen mayorías claras, pues las modificaciones normativas son las justas, con lo cual uno puede estar medio al día. Ha habido otros momentos en los que no daba abasto cuando iban saliendo una cantidad de normas. ¿Que es un quebradero de cabeza? Pues de alguna manera sí lo es. ¿Para qué vamos a decirlo? La carga fiscal en cuanto a obligaciones formales pues es cada día más importante. Ahora veremos que también la agencia, a cambio de eso, a cambio del palo, también da la zanahoria, ¿no? Y el sí quizás sea uno de esos mecanismos en los que, bueno, también pueden ayudar. La norma UNE 19602, porque esto ya vamos a vincular. ¿Y qué pasa con el compliance? Que bueno, los incumplimientos tributarios se atribuyen a esas causas, ¿no? A las diferentes interpretaciones, a nuestra visión un poco terrorífica de lo que hace el contribuyente. Bueno, pues desde finales de febrero está la UNE 19602, que ha hecho la Asociación Española de Normalización y que la mayoría de vosotros sabréis bastante mejor que yo de su existencia, que establece un sistema de gestión de compliance tributario que va más allá del sistema de gestión de compliance de me parece que era la 19601, creo que era en términos generales, ¿no? Para cualquier tipo de conductas delictivas. Y se establece o se ofrece con una doble finalidad: proporcionar unas pautas a las organizaciones para implantar ese sistema de cumplimiento que minimice sus riesgos, y dice, en segundo lugar, de una manera bastante prudente, que se puede obtener una certificación que puede ser un elemento de prueba para demostrar ante la administración tributaria y los tribunales la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones fiscales. O sea que yo, en lo que dice la norma UNE, no estoy en desacuerdo en gran medida. Me parece que es bastante, como digo, bastante prudente, bastante realista con lo que va a ser esa norma. Pero cuando uno se va a la prensa y a los despachos y a lo que dicen los entendidos, pues ya se encuentra todo esto, que esto ya empieza a ser harina de otro costal. Acreditaría a la empresa como un contribuyente cumplidor. Bueno, pues vale, puede ser. En caso de incumplimiento serviría para contrarrestar la percepción de que ha existido voluntad de defraudar. Sería una salvaguarda de la presunción de inocencia, ausencia de voluntad defraudadora frente a cualquier inspección. Bueno, esto ya está subiendo el nivel, ¿no? Serviría como escudo protector a las sociedades, no solo ante eventuales infracciones de carácter penal, sino también para intentar evitar al máximo las infracciones de carácter administrativo. En su caso, podría propiciar una rebaja de la sanción. Y ya a partir de aquí ya va suavizándose los comentarios que recogí. Permitiría a las empresas incrementar su transparencia,
y facilitaría a las empresas un diálogo constructivo con la Administración, que propiciase mayor certeza y seguridad jurídica en su decisión. Bueno, de lo que dice la propia UNE a lo que se publica por ahí hay una gran diferencia, porque prácticamente parece que cuando tú estás cumpliendo la norma UNE, la adaptas, tienes un certificado y con eso es como el detente que había, el corazón de Jesús está conmigo, aquí ya no hay quien me toque, ¿no? Pero claro, evidentemente esto, pues no, desgraciadamente no puede ser así. Ojalá, porque eso facilitaría mucho las relaciones entre los administrados y la agencia tributaria. ¿Cuál es la posición de la agencia tributaria? Pues la primera referencia que cojo ahí es que en el grupo de expertos que redactó la norma había 32 entidades, empresas, administraciones públicas, bufetes, universidades, asociaciones profesionales, y la agencia tributaria declinó intervenir, o sea, no quiso participar en eso. Ya es un síntoma de que se quiere mantener al margen. Aunque decía la directora de normalización que la agencia conocía la iniciativa y la veía con buenos ojos. Bueno, pues sí, evidentemente la vemos con buenos ojos. El director de la agencia ha tenido la ocasión de últimamente intervenir en varios foros, no hace muy poquito, y yo he sacado dos expresiones suyas, o dos líneas suyas, de lo que para él supone la UNE 19602 y cuál es el alcance que tiene que tener. Para él, tras la aprobación de esa norma, lo que tendrá que haber será más transparencia por parte de las empresas en cuanto a sus estrategias fiscales. Y en segundo lugar, que los modelos de compliance son válidos como mecanismos de autorregulación, como decía antes, para que la propia empresa funcione bien, no pensando en lo de fuera, sino en lo de dentro. Pero en ningún caso deben ser entendidos como un escudo en caso de incumplimientos tributarios. Esto lo dijo hace unos pocos días, y lo dijo él, y lo reiteró además el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Los dos coincidieron en este criterio respecto al compliance tributario. Entonces, como pongo aquí, hay una pretendida protección de los incumplimientos administrativos. ¿Cuál es el alcance real de esto? Si nos damos cuenta, en el Código Penal, bueno, lo primero, la normativa que hay sobre el compliance realmente está en el Código Penal, por lo tanto solamente sería aplicable a los incumplimientos de carácter tributario penales. Pero la normativa fiscal no contiene ninguna referencia al compliance. Habría que introducirlo, en su caso, en la Ley General Tributaria para ver el alcance que podría tener. Pero también el director de la agencia ha comentado que él no es muy partidario de incorporar nada del compliance a la normativa tributaria, a la Ley General Tributaria. Como pongo aquí, en el ámbito administrativo, las expectativas que generaba la UNE, sobre todo hasta que ha sido aprobada, porque yo he ido viendo lo que se decía durante el tiempo que estuvo en información pública, y bueno, ahí se podía leer de todo, ¿no? Ahora quizás empiecen las cosas ya, el suflé empieza a bajar un poquito, ¿no? Insistí al principio, en el ámbito penal, no es que no se exime de responsabilidad total. Hay dos sujetos que intervienen, que son la persona física y la persona jurídica. La persona física es condenada por delito contra la hacienda pública, y a quien se exime en su caso es a la persona jurídica, porque ha habido una separación entre su conducta y la que seguía la persona jurídica. Pero es que en el ámbito administrativo eso no nos lo encontramos. En el ámbito administrativo nosotros no sancionamos al administrador de la sociedad, nosotros sancionamos a la sociedad, que puede ser sujeto también infractor. Los sujetos infractores no son solo las personas físicas, también lo son en la Ley General Tributaria las personas jurídicas. Por lo tanto, ya aquí está fallando. Parece que lo que pretendemos en vía administrativa es, que no haya ningún tipo de responsabilidad infractora. Claro, eso ya se está escapando, va más allá de lo que prevé la propia normativa penal. Por lo tanto, la mera implantación de esa norma dentro de la empresa, pues evidentemente no puede atenuar por sí misma o exonerar la responsabilidad administrativa en el caso de una sanción. Porque esa sanción, como he dicho, se impone directamente a la persona jurídica y no a la persona física que actúa en su nombre. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Pues yo lo tengo ahí recogido. Un elemento más de prueba, uno más, ni mejor ni peor, un elemento más de prueba para intentar acreditar ante la Administración Tributaria que la empresa ha actuado diligentemente, puesto que además en este ámbito es posible sancionar también por simple negligencia, no hace falta el dolo, basta la culpa incluso en el grado más reducido de culpa. Y por otro lado puede favorecer la relación cooperativa y las buenas prácticas tributarias, lo cual supondría el cambio del modelo en la relación jurídico-tributaria, que es a lo que realmente
yo creo que estamos tendiendo, y que sería además algo positivo, ¿no? Está siendo algo positivo. Pero además, he recogido una sentencia del Tribunal Supremo relativamente reciente, de julio del año 2018, porque esta sentencia no está dictada en función de ningún compliance ni de nada. Es un caso que merece la pena traerlo a colación para que se vea que el medio de prueba puede ser cualquiera, que el compliance puede ser un medio de prueba, pero hay otros muchos medios de prueba, y que la exención de responsabilidad a la persona jurídica puede producirse aun cuando no existan esos modelos de prevención a los que nos estamos refiriendo. Bueno, pues lo que se trata en esta sentencia es una sociedad que se dedujo el IVA y el gasto de una factura que no respondían a operaciones reales, o sea, facturas falsas. Lo que pasa es que estas facturas las había confeccionado y las había utilizado a espaldas de la compañía, el director general de la compañía, que tenía plenos poderes. Se inicia un procedimiento penal por delito contra la hacienda pública, y lo que dice el tribunal respecto de la actuación, respecto de la persona jurídica, es que se dicta un auto de sobreseimiento, por entender el órgano judicial que no había indicios de que la persona jurídica hubiese participado en los hechos. Simplemente, no hablamos de ningún compliance, de ninguna norma. Era una situación real en la que había actuado de manera irregular, era el director general de la compañía, que es el que es condenado. Paralelamente, en vía administrativa, esto era IVA de un ejercicio, pero además de ese ejercicio se comprobaron otros dos más. Y esos dos ejercicios más no dieron lugar a una cuota superior a los 120.000 euros y no fueron en vía penal, sino que quedaron en vía administrativa. ¿Qué es lo que hizo la inspección? La inspección sancionó esa conducta a la sociedad, a la persona jurídica, le impuso una sanción, pero por negligencia. Una sanción por negligencia. Y curiosamente, cuando va al Tribunal Económico Administrativo Regional, el tribunal aumenta la sanción. Es un caso bastante curioso, porque no es lo habitual, y califica el TEAR la conducta de dolosa. Y esa conducta dolosa se confirma por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el argumento que tiene el tribunal, y han tenido los tribunales anteriores, el económico, es que la sociedad había dado poder absoluto al director general para actuar en su nombre y por su cuenta. Y su actuación deficiente era imputable a la propia sociedad, que es la que saldría beneficiada o perjudicada. Que la sociedad es la que ha contabilizado las operaciones no realizadas y se ha deducido gastos que no son reales, y que ese error no le exime de sus deberes tributarios. Y que el hecho de actuar a través de un tercero no le exime de su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Eso es lo que decía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Y qué es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo? Que por supuesto dolo no puede haber ahí. Y lo dice además sin meterse en muchas honduras, porque lo ve tan evidente que dice esto que pongo aquí. Un comportamiento como el descrito no puede ser calificado en ningún caso como doloso a efecto de sancionar a la sociedad. Y en cuanto a la culpa, dice que basar la sanción en la existencia de unos poderes amplios o plenos es volver a la responsabilidad objetiva. Y que en cuanto a la negligencia que quedaría, que fuese la de la culpa invigilando, es decir, la única culpa que le queda a la sociedad es decir, hombre, usted tiene un gerente y no ha estado encima de él para ver si hacía las cosas bien o las hacía mal. El tribunal te admite que vale, que podría ser sancionable por culpa invigilando, pero que esa sanción tendría que justificarse expresa suficientemente y de manera pormenorizada en el acuerdo administrativo que se hubiera puesto. Y por lo tanto, al final, a esta sociedad no le impone ninguna sanción, ni siquiera por simple negligencia. Porque siendo posible, como digo, insisto, la simple negligencia, el tribunal lo que te dice es que, bueno, vale, pero eso tienes que fundamentarlo. Eso no puedes hacer, como yo reconozco que alguna vez se puede hacer, una frase más o menos estándar, es decir, que la conducta era cometido dolo y si no culpa, y en cualquier caso simple negligencia, y tú ya te aplicas lo que parezca oportuno, ¿no? Por lo tanto, independientemente, insisto, de que exista o no exista ese compliance en la empresa, si yo tengo medios de prueba suficientes, puedo llegar al mismo resultado. Ahora, si lo tengo, pues podré apoyarme con mucha más fuerza, evidentemente. En cuanto a la relación cooperativa, que era lo otro que puede propiciar el compliance, pues es un nuevo marco de relaciones que la agencia tributaria está intentando implantar en los últimos años. Porque verdaderamente yo lo voy notando, lo notamos los de dentro, yo no sé, yo lo que espero que también los de fuera lo vayan notando. Que aparte de hacer liquidaciones y hacer comprobaciones,
también vamos introduciendo muchas cosas que pasan desapercibidas porque lo que más duele es lo que duele, ¿no? Y lo que más molesta. Y hay cosas que se están haciendo, que están cambiando la manera de actuar de la agencia tributaria, que, como digo, pasan bastante desapercibidas. En la resolución de enero de este año, donde se aprueba el plan de control tributario, se indica que se quiere mejorar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. O sea, la tendencia ahora es, evidentemente vamos a comprobar, pero lo que queremos es que antes de que se produzca el incumplimiento tributario, los contribuyentes lo hagan bien. Y nosotros ofrecer las herramientas y la información necesaria para que todo aquel que quiera hacerlo bien lo pueda hacer bien. Esto vendría a ser un poco como, yo lo comparo, si yo como guardia civil de tráfico me escondo detrás de una curva con el coche y a todo el que pasa le pongo una multa, o si yo pongo una señal que dice a tantos metros un radar y la gente lo que hace es bajar la velocidad. Quizás fuese una comparación adecuada. No, pues esta podría ser la línea. Entonces, lo que quiere la agencia tributaria es transparencia en la información por parte nuestra, ¿no? Y de hecho ahí tenéis informes, avisos a los contribuyentes en el IRPF, publicación de criterios de carácter general en la aplicación de los tributos. Yo creo que hay dos publicados, uno muy recientemente, que son muy importantes, el de las consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles, y la más reciente de nota sobre interposición de sociedades por personas físicas, que tantos problemas ha traído, tanta historia de que si la agencia ha cambiado de criterio, que si bueno, la agencia no ha cambiado de criterio, por lo menos desde que yo estoy en la agencia. Puede cambiar que actúe con más o menos contundencia en un momento determinado cuando ya el tema se desmadra, pero realmente el criterio yo no creo que haya habido grandes diferencias. Luego tenemos el impulso en la asistencia, nuevas herramientas como el asistente virtual en el IVA y en el suministro inmediato de información, o el localizador en la prestación de servicios en el IVA. Yo no sé si alguno entra en estas herramientas, pero son fantásticas, verdaderamente fantásticas. Me da la sensación de que es que no tienen hacia afuera, no se les da el conocimiento que debería dárseles. Porque con esta herramienta, por ejemplo, el localizador en la prestación de servicios en el IVA, cualquier duda que yo tenga sobre cómo tributa una operación en el IVA cuando intervienen elementos residentes y no residentes, me la resuelve sin ningún problema. Me va haciendo unas preguntas, yo lo voy contestando, me da la solución, me da los artículos que se aplican y yo puedo imprimir eso y tenerlo como si fuera casi una contestación, una consulta. Entonces yo les recomiendo que de vez en cuando entren en la página de la agencia, que utilicen estas herramientas, que son muy buenas, y eso sí que garantiza el que no va a haber errores y garantiza que luego no va a haber sanciones. El sí, que tanto problema ha generado y tanta inquietud generó en su día, el sí ya está funcionando. Es verdad que a las empresas les supone un coste, sobre todo cuando más pequeñas, pues más dificultades, pero el sí también tiene su parte buena. Por un lado se está haciendo que las devoluciones de aquellos que están en sí salgan antes, pero independientemente de eso, se cruzan los datos del sí y se evitan muchos errores que antes sí se podían producir y que ahora no se producen. Errores que antes liquidábamos desde la administración y ahora no llegan ni siquiera a producirse. O sea que sí hay, yo creo que hay unas ventajas, ¿no? Y se irán incrementándose conforme pase el tiempo. Y luego tenemos el desarrollo del Código de Buenas Prácticas. En el Foro de Grandes Empresas, bueno, a partir del plan de prevención del fraude fiscal del año 2008, es cuando empieza este tipo de relación, a implantarse este tipo de relación cooperativa. Se crea el foro con los grandes contribuyentes y donde se pueden plantear pues cuáles son las relaciones entre la administración y esas grandes empresas, cuáles son las soluciones a los problemas que pueda haber. Y en un segundo momento lo que se pretende es que ante unas cuestiones que se planteen por parte de esas empresas haya una respuesta más o menos inmediata por parte de la administración tributaria para que puedan actuar conforme al criterio que entiende la administración que debe ser. Y dentro de ese foro aparece el Código de Buenas Prácticas Tributarias. Ese código se comprometían las empresas, por un lado, y la agencia tributaria al cumplimiento de una serie de principios, o a actuar de una determinada manera, ¿no? ¿Qué es lo que se comprometen las empresas? Pues fomentar prácticas que reduzcan los riesgos fiscales y que prevean las conductas que puedan generarlos. Evitar la utilización de estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias. Estas estructuras, aparte del compromiso, ahora voy a hacer también una referencia a una directiva que está pendiente de transposición y que sí o sí va a obligar a que estas estructuras opacas se tengan que comunicar. Por lo tanto ya no va a ser voluntario, pero bueno, al final el resultado es el mismo.
colaborar en la detección y búsqueda de soluciones sobre prácticas fiscales fraudulentas que se desarrollen en los mercados para evitarlas, y procurar el conocimiento por el Consejo de Administración de las políticas fiscales que apliquen las empresas. ¿Qué es lo que el compromiso de la agencia cuál es? Pues tener en cuenta los precedentes administrativos. Es muy importante, verdaderamente, que todos los contribuyentes sean tratados igual, sobre todo si ha habido una actuación previa, pues que se repita en el contribuyente siguiente y no que se cambie el criterio. Y la unidad de criterio en la interpretación de las normas. Eso también es muy importante, y eso lo está facilitando la existencia de esos programas, como he dicho antes, el asistente virtual, el informe de la agencia tributaria. Tributos tendría que dar una vuelta y ser más ágil también. Tenemos un problema con los tribunales económico-administrativos, que hay muchas resoluciones pendientes, pero ahora, de hecho, en la última salida de funcionarios que han ingresado en el cuerpo de inspectores de Hacienda y del cuerpo técnico, van a ir directamente a los tribunales económicos administrativos a ver si pueden aligerar un poco la carga que actualmente hay, ¿no? Hacer públicos los criterios que aplica con carácter general en sus procedimientos de control. Ya lo estamos viendo con esas notas que saca la agencia tributaria y que se ponen en su página web. Establecer procedimientos adecuados para resolver de forma rápida las dudas sobre el tratamiento tributario de determinadas operaciones. Es verdad que hay determinados comportamientos tributarios que se abandonan no es que se abandonan por parte de la agencia, sino que empiezan a producirse, y cuando ya han crecido demasiado es cuando la agencia reacciona, y quizás la reacción tendría que ser desde el primer momento para aclarar cuál es el criterio y que no haya dudas. Luego, permitir la presentación de anexos explicativos junto con las declaraciones, donde el contribuyente pueda decir qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho, en base a qué criterios. Y, por supuesto, por eso no habría ni que decirlo, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los contribuyentes en la aplicación del sistema tributario. Yo creo que ya solo me queda esta referencia que dije a la directiva. Porque de alguna manera también es esa transparencia lo que viene a aportar. La DAC 6, que es como la llaman, que es una directiva de 25 de mayo del año 2018, que obliga a los intermediarios fiscales y a los contribuyentes, que no lo hagan a través de un intermediario, que diseñen y promuevan esquemas transfronterizos de planificación fiscal agresiva para sus clientes, el comunicar estos planes a la administración tributaria. O sea, es una obligación más que van a tener ¿quiénes? Abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión, bancos, cuando organicen, diseñen, promuevan esos esquemas transfronterizos de planificación fiscal que califica la directiva de agresiva, tendrán que comunicarlo a la administración tributaria correspondiente, que se encargará de trasladarla a las demás administraciones tributarias de los demás Estados miembros. Esto está ahí, no sé si lo saben, si ha pasado desapercibido, si no, pero el hecho es que la transposición al derecho interno tiene que hacerse hasta el 31 de diciembre del año 2019, y que la aplicación será a partir de 1 de julio del año 2020, con lo cual, por obligación, habrá más transparencia. Esto está dentro del programa BEPS. Y para no extenderme más, solamente voy a introducir aquí una pequeña nota de humor, que es porque me ha parecido, esta la tenía yo de hace muchos años, esto es de los años 80 por lo menos, a lo mejor ha estado el Cambio 16 o alguna revista de esas, ¿no? Porque además aparecían los ordenadores, que era lo que en aquel momento estaba como muy... llamaba la atención, ¿no? Un ordenador Rita, que era un ordenador terrible, una cosa así, ¿no? Y de alguna manera refleja la mentalidad del funcionario frente a la realidad de la calle, porque reconozco que los funcionarios algunas veces vivimos muy al margen de lo que es la actividad empresarial, la actividad mercantil, de la actividad profesional. Nosotros vemos la realidad por un prisma muy pequeño, y luego en la calle pasan cosas que nosotros decimos, no es posible, eso no puede ser, si eso no se puede hacer. Y cuando el empresario está haciéndolo, lo hace porque o lo hace o la empresa no funciona, ¿no? Y eso desde dentro no lo asumimos. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice un funcionario al otro: hay que hacer una inspección a este listo. Ha puesto en gastos médicos 200.000, que serían pesetas en su día, en tiritas por heridas de oso. Los hay con rostro. ¿Cómo se llama? Fabila. Yo no sé si saben quién era Fabila. Fabila era un rey asturiano, hijo de Pelayo, que salió de caza y combatió con un oso y murió a consecuencia de las heridas de oso, ¿no? Entonces, claro, si uno no sabe la historia de Fabila,
pues dice, evidentemente se ha pasado. Pero si uno sabe quién fue Fabila, dice, pues sí, es lógico que se haya puesto 200.000 en tiritas por herida de oso, es razonable. En cambio, el funcionario diría, imposible, nadie puede necesitar 200 tiritas. Y nada, con esto termino. Si queréis hacer alguna pregunta.